Seguimos con problemas de electromagnetismo. A ver, aquí nos dicen cuál es la densidad superficial de carga y la presión eléctrica en la superficie de separación de dos campos de intensidades E y 2E, o bien E y menos 2E. La densidad de carga en el segundo caso es 3 veces mayor, entonces ¿por qué la presión electrostática en los dos casos es la misma? A ver, tenemos aquí un campo E de un lado, un campo 2E del otro lado de una interfaz. Quiere decir que hay una discontinuidad. Y la única forma que haya una discontinuidad es que haya una densidad de campo eh, superficial, una carga superficial. En este caso, una carga superficial sigma. E y 2E son los campos eléctricos resultantes a ambos lados de la interfase. Y por tanto, para calcular la densidad de carga en la interfase, aplicando Gauss, tenemos que tomar en cuenta estos dos campos resultantes E y 2E hacia abajo. Si aplicamos Gauss a la interfase, de este lado tenemos E entrando y de este 2E saliendo. Si este lo ponemos negativo, este es positivo y nos da la densidad de carga E por epsilon 0. Ahora vamos a ver que si tenemos una densidad de carga epsilon E epsilon 0, esta densidad de carga por sí solo no explica el campo resultante E y 2E. Es decir, la razón es que existe un campo externo aplicado. Un campo exterior aplicado que va en este caso hacia abajo. De hecho, podemos calcular cuál es el campo eléctrico que generaría esta carga positiva de sigma. Sabemos que es sigma entre 2 epsilon 0. Pero sigma, si utilizamos este valor que calculamos aquí, E epsilon 0, nos daría E medio. Iría hacia arriba porque es carga positiva hacia arriba de un lado y hacia abajo del otro lado. Pero resulta que el campo eléctrico es E. Así que no podemos justificarlo solamente con este sigma, porque es E medio hacia arriba y necesitamos E hacia abajo. Por eso que realmente existe un campo eléctrico externo aplicado. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, aquí podemos sacar dos ecuaciones. De este lado tenemos el campo eléctrico resultante E, tiene que ser E exterior menos E medio. Y de este lado 2E debe ser igual a E exterior más E medio. Si la sumamos, nos da que el campo eléctrico exterior tiene que ser 3 medios de E. Luego para la presión eléctrica, que es la fuerza por unidad de superficie, el campo eléctrico a usar, sabemos que es el campo eléctrico exterior aplicado, pues el campo eléctrico generado por la propia carga no puede generar fuerza sobre sí misma. Es decir, este campo eléctrico, es sigma, no puede generar fuerza sobre sí misma, así que el campo eléctrico que tenemos que usar es exterior. Por tanto, tenemos que la presión, sabemos que la presión es directamente la densidad de carga sigma por el campo eléctrico exterior aplicado. Así que obtenemos 3 medios de E por sigma, pero sigma es E epsilon 0 y nos queda 3 medios E cuadrado epsilon 0. Para el segundo caso hacemos lo mismo, solo que tenemos E hacia abajo y E menos 2E, es decir, 2E hacia arriba. Pero aplicamos lo mismo. Primero calculamos la densidad de carga superficial, que en este caso tiene que ser negativa, menos 3 epsilon 0E. De este lado tenemos ambos negativos entrando, E y menos 2G. Y volvemos a aplicar, calculamos el campo eléctrico por esa densidad de carga negativa. En este caso nos da 3 medios de E y sacamos las dos ecuaciones que nos dan el campo eléctrico a ambos lados de la interfase. Y podemos, en este caso de nuevo sumándola, podemos despejar el campo eléctrico externo y en este caso nos daría menos 1 medio de E. Y la presión eléctrica ahora será sigma, que es esta negativa, por este campo eléctrico externo y nos vuelve a dar igual que en el caso 7. Entonces efectivamente la presión eléctrica es la misma y la compensación de la carga
porque antes era E epsilon 0 y ahora es 3 E epsilon 0 se da porque el campo eléctrico exterior ahora es menor. Antes era 3 medio D y ahora es E medio. A ver, aquí tenemos dos láminas que distan H una de la otra y su grosor también es H. Las láminas tienen carga de signo contrario con densidades volumétricas más o menos ρ. Determinar la fuerza que actúa sobre un sector de la lámina con área unitaria, porque dicha fuerza depende solamente de la carga eléctrica en el volumen destacado, ρh, y no es función del grosor de la lámina. Bueno, aquí simplemente habíamos visto que para una lámina que tiene un ancho h fuera de ella, el campo eléctrico se puede considerar siempre y cuando el punto que consideremos esté cerca de la lámina, del centro de la lámina, se puede considerar como ρh entre 2 en seno 0, donde esto es el grosor de la lámina. Así que la fuerza eléctrica por unidad de superficie que va a experimentar cualquiera de las láminas, por ejemplo, la lámina superior va a hacer su carga por el campo eléctrico de la lámina inferior. Su carga va a ser ρ por el volumen, que es SH, y el campo eléctrico de esta lámina también es ρh entre 2 seno 0. Así que nos da esto de aquí. Siempre hay que usar el campo eléctrico de la lámina opuesta. La parte B nos dice que demuestre que la fuerza eléctrica que actúa sobre la parte destacada de la lámina cargada es igual a esto, donde E1 y E2 son los campos eléctricos homogéneos en la superficie de las láminas perpendicular a ellas. Ese es el área de la parte destacada, porque dicha fuerza no depende de la densidad volumétrica para la carga eléctrica, ρ, en tanto que depende de la carga global. Bueno, aquí la parte B tenemos la lámina, por ejemplo, positiva. Los campos eléctricos nos dicen que de un lado es E1, del otro lado es E2, bajando en este caso. De nuevo, sabemos que los campos eléctricos que produce esta carga volumétrica, ambos lados, como es positiva, sale, es ρh entre 2 epsilon 0. Y de nuevo aplicamos un campo exterior para que nos dé el campo resultante E1 y E2. Es decir, aplicamos las dos ecuaciones a ambos lados, igual que hicimos en el problema anterior. El campo resultante E1 de este lado tiene que ser igual a exterior menos esto, porque este baja y este sube, ¿no? Y E2 tiene que ser la suma de estos dos, porque los dos bajan. En este caso, si la sumamos, podemos despejar E exterior y nos queda como E1 más E2 entre 2. ¿Y cuál va a ser la carga sobre la lámina más ρ? Va a ser su carga por el campo eléctrico exterior aplicado. ¿Ok? Su carga eléctrica por el campo exterior a esta densidad volumétrica. Es decir, estos campos no los consideramos, solo nos quedaría el campo eléctrico exterior. Por eso lo calculamos. Luego, esta carga Q, necesitamos la densidad, o podemos usar directamente Gauss. Es decir, si aplicamos Gauss, envolvemos a la lámina con una superficie de Gauss, E1 entra, E2 sale. Así que de este lado nos quedaría E0 S por E1 negativo porque entra, más E2 porque sale, y tiene que ser la carga encerrada directamente Q, que es lo que queremos. Entonces la fuerza eléctrica va a ser esta Q por esto, y nos da el resultado que nos estábamos buscando. De hecho, podemos verificar el resultado anterior analizando ambas láminas al mismo tiempo. Por ejemplo, si ponemos ambas láminas Q menos Q, el campo eléctrico resultante E1 de un lado, E2 del otro lado, así que de este lado tiene que haber E1, porque nos dicen que ambas láminas tienen campos E1, E2, ambos lados. Este es el campo generado por la carga positiva y este es el campo generado por esta carga negativa, que iría hacia abajo porque es negativa, y el campo eléctrico exterior hacia abajo. De esta lámina hacemos lo mismo. Tenemos el campo eléctrico que entra
de la carga negativa a ambos lados, y este sería el campo eléctrico hacia abajo de esta carga positiva y el campo exterior hacia abajo. Podemos aplicar las dos ecuaciones. E1 es el campo resultante, por ejemplo. Nos daría en este caso esto más esto menos esto. Nos quedaría E1 es igual a E exterior, y aquí E2 sería la suma de estos dos, exterior más esto más esto. Y la fuerza eléctrica sobre la lámina más Q, más ρ, tiene que ser su carga Q por el campo que es exterior a ella. Es decir, este campo no lo consideramos. Este es el campo resultante, no se considera, se consideran los campos aplicados. En este caso, esto es el campo generado por ella misma, así que no se considera, tenemos que considerar estos campos. Por tanto, va a ser más Q por el campo aplicado promedio. Ambos lados, como son iguales, nos queda esto directamente, ρh entre 2 epsilon 0 más E exterior. Pero ρh entre 2 epsilon 0 lo podemos sacar directamente de aquí, de 10, de aquí. ρh entre epsilon 0 más E1 tiene que ser E2. Así que E2 menos E1 es ρh entre epsilon 0, y ρh entre 2 epsilon 0 sería E2 menos E1 entre 2. Lo metemos aquí, nos queda Q por esto, más externo que es E1, y al final llegamos al mismo resultado de 7. A ver, aquí nos dice: determina la fuerza que actúa sobre la superficie unitaria presión eléctrica de una esfera de radio R cargada uniformemente mediante una carga Q. Bueno, sabemos que el campo eléctrico fuera de la esfera es Q entre 4pi epsilon 0, la distancia radial al cuadrado. En la superficie sería Q entre 4pi epsilon 0 el radio al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza eléctrica por unidad de superficie? Vamos a considerar aquí un pequeño arco infinitesimal de superficie de la esfera. Vemos que el resto de la carga que no está incluida aquí en este arco va a ser aproximadamente Q, siempre y cuando esta superficie sea infinitesimal, de manera que este dQ, que es sigma por ds, no resta muy poca carga, así que esta carga positiva que está aquí en azul la podemos seguir considerando igual a Q mayúsculo. Para calcular la fuerza, entonces este arco, pequeño arco, si es infinitesimal, es como si fuera un pequeño plano, y esta carga positiva que actúa sobre ella va a ser aproximadamente la carga de la esfera, así que la podemos considerar en el centro igual a más Q. Sabemos que el campo eléctrico acá adentro, necesitamos el campo promedio que actúa sobre esta carga de Q, ¿no? Para eso necesitamos el campo fuera y el campo dentro. El campo dentro, recuerden que es 0, y el campo fuera sería el campo producido por esta carga más Q. Es decir, E más 0 entre 2 nos daría E medio, y donde E es igual a Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Siempre hay que trabajar con el campo promedio que actúa sobre esta pequeña superficie, ¿no? Es decir, la esfera experimenta un campo promedio igual a esto, en cada uno de sus puntos. Pues este punto puede ser cualquiera, ¿no? Sobre la esfera. Luego las cargas no pueden experimentar una fuerza sobre sí mismas, pero sí sobre otras cargas en una distribución de carga superficial. A ver, en este caso, esta carga positiva sí va a actuar sobre esta carga de Q, porque fíjense que está siempre hacia abajo y va a generar una componente radial hacia arriba. Y se debe a la distribución de carga positiva. Se debe a que la distribución de carga superficial, en este caso positiva, es circular, está formando un círculo. Y por eso sí pueden interactuar sobre sí mismas.
¿Ok? Si estuviera en una línea, una superficie plana, no podría actuar. En una superficie plana, las cargas generan cargas horizontales entre ellas y no generan cargas verticales, fuerzas verticales. Por tanto, no hay presión eléctrica. Pero en este caso, como está en una distribución de un círculo, sí puede generar una fuerza sobre sí misma. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza por unidad de área? Es directamente sigma por, al ser, sería la densidad por unidad de área también. Sigma por el campo eléctrico. Sigma es directamente la carga total Q entre la superficie, que es 4πr², y el campo eléctrico promedio. Este sería el campo eléctrico promedio. Lo calculamos aquí. Entonces, esta fórmula nos da la fuerza por unidad de área de superficie. Y esta fórmula la vamos a usar en el siguiente problema. Ahora nos dicen que consideremos una esfera uniformemente cargada de radio R, pero que se divide en dos partes por un plano que dista h del centro de ella. Es decir, esta carga, que estaba distribuida uniformemente Q, ahora se corta un pequeño casquete que está a una distancia h del centro. Y se forma dos zonas, el casquete y el resto de la esfera. La carga global de la esfera es Q. ¿Qué carga mínima es necesaria colocar en el centro de la esfera para que las partes de esta no se repelen? Bueno, como ahora este queda con carga positiva y este también, y están separadas, habíamos visto que siempre hay una fuerza repulsiva hacia afuera y se repelen. La única forma que no se repelieran es que vamos a necesitar una carga Q negativa en el centro. Y la parte B se halla la fuerza que se repelen mutuamente dichas partes de la esfera dividida. Bueno, aquí la superficie del cascarón esférico. Fíjense que tenemos un plano de corte que corta la esfera a esta altura h y forma este cascarón con una superficie S. Está a una distancia r del centro de la esfera. Este sería el radio de la esfera y este sería el radio del cascarón, r minúscula. El radio del cascarón entonces va a ser r² menos h² raíz. Podemos relacionar r y h con r y con este ángulo θ. El cascarón está en un ángulo θ con respecto a la vertical. Necesitamos primero la superficie del cascarón. Aquí lo calculé intuitivamente. Fíjense que si h es igual a r, es decir, esta aquí, la superficie que nos queda del cascarón sería 0. Mientras que si h es igual a 0, tendríamos el cascarón, sería la mitad de la esfera. Porque estaríamos aquí justo en el centro y el cascarón sería la mitad de la esfera, por lo tanto la superficie sería 4πr² entre 2, 2πr². Intuitivamente nos da S igual R menos H por 2pi por R, ¿no? Si H es igual a R, nos da 0. Si H es igual a 0, nos da 2πr². Esto lo podemos verificar con cálculo. Luego, el campo de una esfera de radio R y carga Q es esta fórmula, Q entre 4pi epsilon 0 R². Necesitamos la carga del cascarón. Lógicamente, si la carga está distribuida uniformemente, va a ser su superficie por la densidad. Superficie, que es esta, por la densidad, que es Q entre 4πr², R, el radio de la esfera. ¿Y cuál va a ser la fuerza de repulsión sobre un área unitaria de la esfera? Bueno, ya la habíamos calculado anteriormente, es esta fórmula. Solo que ahora aquí tenemos que usar S. Esto es por unidad de área de superficie. Ahora, para la fuerza que va a experimentar el cascarón, va a ser esta fuerza F por la superficie que estemos considerando, que es la superficie del cascarón S. Es decir, esto por S. Solo que aquí, bueno, ahora podemos verificar que esta fórmula de la superficie del cascarón efectivamente es esta que calculamos intuitivamente, ¿no? Aquí simplemente usamos cálculo
integramos la diferencial de superficie en la dirección radial, es decir, de la superficie de la esfera, que nos queda en función de θ y φ. Φ varía entre 0 y 2π, pero θ varía en este caso para un cascarón medido desde la vertical, desde θ igual a 0, que sería este punto, hasta θ igual a θ, que es lo que hicimos aquí. Nos queda esto en función de θ, una integral muy simple, pero coseno de θ es h entre r, y efectivamente llegamos a esta ecuación. Luego vamos a necesitar el campo eléctrico que experimenta el cascarón. En este caso, el campo eléctrico experimentado por el cascarón sería el campo eléctrico del resto de la esfera. Es decir, sería el campo eléctrico de una esfera de radio R sin el cascarón. No podemos, para calcular la fuerza que ella experimenta, necesitamos el campo producido por la carga eléctrica que es exterior al cascarón. Es decir, el campo eléctrico producido por el resto de la esfera, que sería la esfera sin el cascarón. Bueno, esto lo podemos verificar que es por la simetría esférica, simplemente es el campo eléctrico de la esfera completa por la relación de los diámetros. En el caso de la esfera sin el cascarón, el diámetro sería R más H, y en el caso de la esfera completa es 2R, el diámetro sería 2R. Entonces nos queda el campo eléctrico de la esfera completa por R más H entre 2R. Luego necesitamos el campo promedio que experimenta la carga del cascarón producido por el resto de la esfera. De nuevo el campo promedio, este es el cascarón con su carga. De este lado sabemos que el campo eléctrico es 0 dentro de la esfera, porque la carga es superficial. Y fuera es el campo que calculamos del cascarón experimentado. El campo eléctrico experimentado por el cascarón, que es el campo del resto de la esfera, que es EC. Entonces tenemos EC más 0 entre 2, nos queda EC medio, y por tanto el promedio tiene que ser esto. Y la fuerza eléctrica sobre el cascarón entonces sería la carga del cascarón por el campo que experimenta el cascarón por el resto de la esfera, y obtenemos el resultado que nos habían pedido. Y luego, ¿qué carga tenemos que poner en el centro de la esfera? Negativa, de manera que el cascarón y el resto de la esfera no se repelen, ¿no? Bueno, lógicamente, si esta es la fuerza que experimenta el cascarón, el campo eléctrico, esta fuerza eléctrica producida por esta carga Q en el cascarón tiene que ser igual a esta fuerza eléctrica que calculamos aquí, de manera que se compensen. Pero resulta que la fuerza eléctrica producida por esta carga Q sobre el cascarón, sabemos que es la carga del cascarón por el campo eléctrico producido por la carga Q. ¿Cuál es el campo eléctrico producido por la carga Q en todos los puntos del cascarón? Es Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado, porque todos los puntos del cascarón están a la misma distancia r, porque es un cascarón esférico. Y la carga del cascarón ya la tenemos, entonces tenemos la fuerza producida por la carga Q minúscula que tiene que estar en el centro. Luego, si igualamos esta fuerza a esta, ya podemos despejar Q minúscula, y esa carga tiene que ser igual, tiene que ser negativa, y el módulo tiene que ser Q por R más H entre R. A ver, este no es largo. A ver, en este nos dicen que tenemos dos láminas paralelas con cargas con signos contrarios que permanecen a una distancia mucho menor que las dimensiones de la misma. La densidad superficial de carga en las láminas es más o menos sigma y el área es S. Y nos dice que demuestre que separar estas láminas a la distancia X, es decir, esta lámina persistiva, por ejemplo, la llevamos a una distancia X de la distancia inicial, es necesario ejecutar un trabajo que es igual al volumen que llenará el campo eléctrico creado nuevo, a este volumen creado aquí con esta profundidad X,
creado nuevo de intensidad E multiplicado por la densidad de energía. Es decir, la densidad de energía, que era un medio de x en 0 e cuadrado entre 2 por el volumen creado nuevo, que sería S por X. Pues estas láminas tienen superficie S y por tanto este volumen que estamos creando nuevo sería X por S. Bueno, el campo eléctrico entre las placas paralelas que tienen cargas contrarias sabemos que es sigma entre epsilon 0 y es constante, ¿no? Va de la carga positiva a la negativa, dadas las dimensiones y la configuración de las cargas, ¿no? Si la placa superior se separa a una distancia de X, entonces el trabajo sería la fuerza que siente la placa por el desplazamiento. El diferencial de trabajo o el incremento de trabajo va a ser el desplazamiento por la fuerza. La fuerza va en la misma dirección vertical del desplazamiento y sabemos que la fuerza va a ser igual a sigma por el campo eléctrico. Si movemos la placa positiva, sería el campo eléctrico producido por la placa negativa. Y el campo eléctrico producido por la placa negativa sabemos que es la mitad de esto, sigma entre 2x en lo 0. Así que sigma entre 2x en lo 0 por sigma nos da sigma cuadrado entre 2x en lo 0 de x. Y luego, para moverla una distancia x, simplemente integramos entre 0 y x este diferencial de trabajo. Y nos queda esto de aquí. Luego, recuerden que esto es como usamos sigma por x en lo 0 para la fuerza eléctrica. Este sería trabajo por unidad de área, porque sigma es carga por unidad de área, ¿no? De superficie. Como las láminas tienen superficie S, entonces el trabajo total va a ser S por el trabajo por unidad de área WA. Es decir, esto por S. Pero entonces nos quedaría S por X, y S por X es el volumen. El volumen que depende de X. Entonces efectivamente el trabajo que necesitamos va a ser igual a un medio de x en lo 0 e cuadrado. Fíjense que E es sigma entre x en lo 0, así que sigma cuadrado entre x en lo 0 al cuadrado es e cuadrado por x en lo 0 y por este medio. Pero esto resulta que es la densidad de energía y esto es el volumen creado nuevo, que era lo que nos planteaba el problema. Bueno, lo dejamos hasta aquí.